tardes. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la Comisión de Asuntos Laborales del Colegio de Abogados y mi felicitación también a ellos por esta actividad. Un saludo para don Germán Cascante, quien ha sido mi colega y mi compañero, no solo en asuntos de consultoría jurídica, sino también en el litigio. Felicitarlo por su larga trayectoria. Sin más preámbulo y aprovechando el poco espacio que nos dan, voy a referirme al tema genérico de los retos del sindicalismo. Y para simplificar, voy a dividir esta conferencia en 4 grandes temas. En primer lugar, voy a hablar de las transformaciones en el entorno en que se desenvuelve el movimiento sindical en general, no solo en Costa Rica, sino también en el mundo. En segundo lugar, voy a hablar de la situación particular de los sindicatos en Costa Rica. En tercer lugar, voy a tratar de responder a la pregunta que creo que es la clave de cualquier abordaje que se haga de estos temas, que es la interrogante de si siguen vigentes los sindicatos en el mundo de hoy. Y finalmente voy a tratar de hablar de algunos retos pendientes para el movimiento sindical. Refiriéndome al primer tema, que es, como he dicho, la transformación del entorno en que se desenvuelven los sindicatos, podríamos mencionar en primer lugar aquellos factores o circunstancias que afectan el sistema económico en su conjunto. Yo podría resumir lo que tengo que decir en pocas palabras. Las organizaciones sindicales nacen y se desarrollan dentro de sociedades industriales, básicamente industriales, con ocasión de lo que se conoció como la Segunda Revolución Industrial en el mundo. Hoy en día las sociedades han cambiado hacia una forma de organización distinta, donde el sector servicios ha pasado a ser el sector más importante. Eso hace que el movimiento sindical haya perdido, por decirlo así, una de sus cunas más importantes, de sus centros de existencia y formación más importantes, pero a la vez lo enfrenta a una situación difícil de cara a los consumidores y a los usuarios de los servicios públicos, resultando muy difícil para las organizaciones sindicales conseguir la misma legitimación que tuvieron en el pasado de cara a los usuarios de los servicios públicos. Un segundo factor o circunstancia que afecta el entorno de los sindicatos tiene que ver con la forma y la organización de las empresas. Sería muy largo también que yo me pusiera aquí a referirme a todos los procesos de descentralización, de deslocalización de las empresas. Ustedes saben que se han hecho muchos estudios recientemente en el derecho del trabajo acerca de este fenómeno. Pero lo interesante es cómo hoy asistimos a lo que la sociología moderna llama la empresa red, la empresa que se descentraliza en una especie de sistema solar, donde seguramente en el centro de ese sistema solar tenemos la empresa madre, rodeada de una serie de empresas hijas que a su vez tienen otras hijas que producen para aquel centro o para aquellos centros productivos, determinando al final de cuentas toda una fragmentación del sistema económico que a su vez afecta indudablemente el movimiento sindical. Y nuevamente es fácil entenderlo con un ejemplo. No es lo mismo una organización sindical en una empresa como la Ford o la General Motors o una empresa de 10.000, de 20.000 trabajadores
a un movimiento sindical que tiene que asentarse en pequeñas unidades productivas de 20, de 30 y de menos trabajadores. Y todavía más difícil cuando al final de la línea de fragmentación del sistema económico normalmente lo que nos encontramos es el trabajo informal. Es decir, en esa cadena que va desde la empresa madre hasta las empresas subsidiarias que subcontratan en una línea que va muy largo en el espacio, posiblemente al final de esa línea lo que nos vamos a encontrar son trabajadores por cuenta propia o el trabajo informal. La pequeña empresa fragmentada, como digo aquí en esta filmina, no es un buen escenario para el sindicato. Luego también tenemos las transformaciones que tienen que ver con el trabajo mismo, los nuevos sistemas de organización del trabajo. Hoy en día las empresas, muchas empresas, no digo que todas, tienden a huir de los esquemas tradicionales del derecho del trabajo. Y esto ha dado lugar a fenómenos como el de la subcontratación, como el del uso de empresas de suministro de trabajadores, donde las empresas principales, por decirlo así, no desean tener trabajadores propios, sino que en la medida de lo posible desean que otras empresas les suministren los trabajadores. Y esto hace que abunde el trabajo por cuenta propia, que abunde la subcontratación, muchas veces fraudulenta, como ustedes lo saben, porque, como decía Pla Rodríguez, hay dos formas de descentralizar y hay dos formas de subcontratar. Una que se atiene a la realidad, una que es correcta, otra que es evidentemente fraudulenta y que viene a ser más bien una patología del sistema. Esto también afecta la existencia y el desarrollo de los sindicatos. El aumento del desempleo en nuestras sociedades también ha sido una forma de presión muy importante en contra de las organizaciones sindicales y ni qué decir del trabajo informal, donde el movimiento sindical, sinceramente y por lo que conozco, no se siente a gusto. Sé que hay intentos en todo el mundo de organización del sindicalismo en el sector informal, pero no ha sido fácil, ni se siente el sindicalismo como el pez en el agua dentro de este tipo de sectores sociales. Y tenemos además otra situación que tal vez me cuesta un poco explicarla porque necesitaría más tiempo, pero que he llamado el debilitamiento de la idea de lo colectivo. El mundo posmoderno se caracteriza, entre otras cosas, por una pérdida de importancia del trabajo en la conformación de identidades y subjetividades, lo cual debilita la capacidad transformadora del movimiento de los trabajadores. Como digo aquí, hoy en día es muy difícil la conformación de identidades amplias, no solo de una determinada clase social, sino también para cualquier sujeto social. Es decir, que cuando surge el movimiento sindical, posiblemente el mundo del trabajo y todo lo que tenía que ver con el mundo del trabajo tenía un peso, una gravitación dentro del imaginario colectivo mucho mayor que la que tiene hoy. Hoy en día el mundo del trabajo tiene que competir con otra serie de mundos, por decirlo así, muy fuertes en la formación de identidades. Me refiero al mundo, por ejemplo, del deporte, del arte, del entretenimiento, de la cultura. Y ese mundo del trabajo ya no tiene hoy el mismo peso para formar identidades, como la identidad que formó el mundo y el pensamiento del protestantismo en la lógica de Max Weber. No sé si recuerdan aquella obra muy famosa de Max Weber sobre el espíritu del protestantismo y el desarrollo del capitalismo. Eso ya no existe. Entonces el movimiento sindical se enfrenta hoy a una sociedad muy diferenciada. Hay un autor colombiano, Rodrigo Vargas Ávila, que dice,
El sindicato tiene que representar hoy estatutos jurídicos muy diversos, trabajadores contratados a jornada completa y por tiempo indeterminado, trabajadores contratados por tiempo determinado o bien contratados por la propia empresa o a través de una empresa de trabajo temporal, incluso por mediación de cooperativas de trabajo, trabajadores temporales sujetos a un contrato formativo, trabajadores de empresas contratistas que prestan los servicios o no los prestan, es decir, solamente prestan mano de obra o también mano de obra y un valor agregado adicional, trabajadores autónomos con intensa dependencia económica, es decir, que son autónomos pero en el fondo siguen siendo trabajadores altamente dependientes, lo que en Italia llaman la parasubordinación jurídica, socios, trabajadores, desempleados, etcétera. El sindicato tiene que pretender agrupar todos estos intereses que muchas veces son incluso intereses contrapuestos. De ahí la dificultad de amalgamar organizaciones sindicales sobre la base de tantos intereses contradictorios. Para los sindicatos, pues, es cada vez más difícil articular intereses tan diversos que solo desde la asunción de la diversidad podrían ser satisfechos. Y esto, lógicamente, afecta el funcionamiento formal de los sindicatos en dos campos muy importantes de la fenomenología de los sindicatos, como es la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga. Es decir, en el uso de los instrumentos tradicionales que han sido las armas fundamentales del movimiento sindical para conseguir sus objetivos, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga. Hablemos ahora, ya en segundo término, de la situación de los sindicatos en Costa Rica. Yo diría, y voy a pasar más rápido sobre esto, que en Costa Rica el movimiento sindical vive de un entorno negativo y que además se agrava seguramente por algunas deficiencias en la legislación laboral, sobre todo en cuanto no hay un suficiente amparo para el sujeto sindical. Y con esto me refiero básicamente al defecto que tiene nuestra legislación laboral en el sentido de no colocar al sujeto sindical como el sujeto legitimado para llevar adelante los procesos de conflicto colectivo y de huelga. Si nuestro Código de Trabajo tiene la contradicción de que, habiendo declarado a los sindicatos de interés público, no les otorga, sin embargo, la personería jurídica ni la legitimación para dirigir los procesos de conflictos colectivos de carácter económico-social, sino que se le otorga esa legitimación a coaliciones temporales. Ausencia de una cultura de diálogo social en las empresas, fundamentalmente en el sector privado. No hay en Costa Rica una cultura de diálogo y de negociación colectiva. Persecución sindical. Creo que no es necesario referirme a este tema, es evidente que en el sector privado de Costa Rica hay persecución sindical y no hay como contrapunto una debida protección en términos de la existencia de procedimientos rápidos y expeditos para la protección de la libertad sindical. Creo que ayer se refirieron a esto algunos otros compañeros, colegas que disertaron sobre el tema de la no discriminación y la ausencia de medios eficientes para la protección de la no discriminación en Costa Rica. Y finalmente tenemos un hecho particular como es la existencia y fortalecimiento de un movimiento paralelo en Costa Rica, que es básicamente el movimiento de las asociaciones solidaristas. Tengo aquí algunas cifras que quisiera pasar muy rápido, que ustedes pueden ver en pantalla. Según las cifras del Ministerio de Trabajo, del Anuario Estadístico, tenemos una tasa de sindicalización que ha ido más o menos oscilado entre el 9.8 y el 10.2. Yo diría que lo que hay ahí es un estancamiento, pero de ese porcentaje, apenas un 4.1 en el 2013 corresponde a sindicalización en el sector privado, lo que es muy, pero muy bajo.
cuanto al número de afiliados, ustedes pueden ver en pantalla que más o menos hay un número que se mantiene en el 2013 de 69.948. Diríamos que hay un estancamiento también. En cambio, en el caso de las asociaciones solidaristas, ustedes pueden ver ahí en pantalla cómo ya en el 2010 habían 1.368 asociaciones solidaristas, de las cuales 1.289 eran en el sector privado. Y en el 2013 ya va por 1.408, de las cuales 1.288 eran en el sector privado. En cuanto al número de afiliados, y para que lo comparen con la afiliación del movimiento sindical, en el 2013, por ejemplo, tenemos 300.465 afiliados en el sector privado de asociaciones solidaristas. Y vean aquí en esta filmina la tasa de afiliación. Claro que esta tasa de afiliación de trabajadores a las asociaciones solidaristas no es sobre la totalidad de la población económicamente activa, como sí sucede en el caso de los sindicatos, sino que está calculada sobre los asalariados únicamente, porque recordemos que las asociaciones solidaristas se organizan dentro de empresas con trabajadores asalariados, es decir, que la asociación se da con este tipo de empleo. Sin embargo, son tasas muy altas, 18.2 en el 2010, 18.6 en el 2013, es decir, que casi una quinta parte de los trabajadores de Costa Rica, del sector privado, están afiliados a una asociación solidarista. Ante todo esto, uno se pregunta, y es la gran interrogante que se ha hecho no solo en Costa Rica, sino que se han hecho distintos autores y estudiosos del tema en el mundo. ¿Siguen vigentes los sindicatos? ¿Son una organización que tiene futuro? Hace unos años, un profesor francés muy conocido, Alain Supiot, fue encargado por la Unión Europea de realizar un estudio sobre el futuro del derecho del trabajo y del mundo del trabajo. Y Supiot llegó a la conclusión de que sí tenían futuro los sindicatos, porque decía que él todavía no veía en las sociedades modernas una organización que pudiera representar de manera libre y autónoma a los trabajadores y que pudiera representar a los trabajadores como contraparte frente a los patronos fuera de los sindicatos. Es decir, él decía, yo no veo otra organización. ¿Cuál otra? Enséñeme otra organización que cumpla la función social que cumplen los sindicatos. Y un profesor, consultor externo de la OIT, Patricio Frías, decía lo siguiente: el rol del sindicato es irreemplazable, pues solo la organización sindical y ningún otro mecanismo y equipo organizativo es capaz de transformar los intereses individuales en intereses colectivos, lo que le otorga su fuerza y lo construye en una instancia de defensa económico-laboral. A mí me gusta esa definición del señor Frías, pero yo le agregaría algo. Yo diría que habría que agregarle de que ese papel lo pueden cumplir los sindicatos porque precisamente son organizaciones autónomas, porque son las únicas organizaciones que pueden traducir intereses individuales en intereses colectivos, pero de manera autónoma, sin mediatización del empleador o de otras fuerzas sociales. En todo caso, pienso que mientras tengamos constitucionalizado el papel de los sindicatos, como lo tenemos en Costa Rica y en la mayoría de las constituciones del mundo, con sindicatos como titulares del derecho a la negociación colectiva, como sindicatos como titulares de la libertad sindical y como titulares incluso de algunos derechos institucionales de representación de intereses en algunas instituciones de nuestro país, los sindicatos van a tener que seguir vigentes. El problema es si los sindicatos podrán adaptarse a las nuevas condiciones económicas y sociales que hemos visto para poder ejercer el papel que la sociedad les ha encomendado.
Yo pienso que, y esta es la última parte de mi intervención, pienso que las organizaciones sindicales tienen algunos retos pendientes. En primer lugar, tienen que ampliar el radio de la negociación colectiva. La figura de los sindicatos de empresa, de un sindicato que se organiza empresa por empresa y que trata de negociar un pequeño arreglo, un pequeño convenio, una convención colectiva una por una, eso va a pasar de moda y en todo caso eso lo que permite es favorecer las posiciones del empleador, porque para el empleador es más fácil negociar con un movimiento sindical dividido que con un movimiento sindical unido. En ese sentido, habría que potenciar las negociaciones por ramas de producción, por industria e incluso por región. Pero esto pasa necesariamente por eliminar los divisionismos y promover la unidad de acción de los sindicatos, algo que en este momento yo veo muy difícil en nuestro país. Pasa también por comprender que el contenido de las reivindicaciones sindicales debe variar, como ya ha sucedido en otros países. El tema de que los sindicatos se organicen únicamente para solicitar aumentos salariales o para solicitar prestaciones de carácter economicista debilita la organización sindical en el mediano y el largo plazo. Hoy en día el contenido de los convenios colectivos en los países más desarrollados se ha modificado. Hoy en día es más importante pactar sobre capacitación de los empleados, sobre nuevas tecnologías, sobre estabilidad en el empleo. Es más importante eso que negociar un aumento de salarios del 5%, por ejemplo. Los sindicatos tienen que acostumbrarse a participar en esquemas más amplios de diálogo social, abandonando la lucha intraempresa para convertirse en un agente social y político de más amplio espectro. Esto requiere una visión más integral de la sociedad y menos sectaria, pero a la vez requiere comprender que el sindicato no es solo un agente contractual, sino un agente político. Cuando la Constitución política nuestra dice que los sindicatos deben defender intereses económicos y sociales, nos está diciendo que las organizaciones sindicales no son solamente un agente contractual económico, son también un agente político-social que debe velar por las condiciones sociales de la clase trabajadora. Y esto lo debe llevar a asumir un papel más importante de diálogo social con los empleadores y con el Estado. Podría incluso, en una perspectiva menos sectaria, significar esto un acercamiento a los comités de empresa que ya existen en muchos sectores de la actividad económica, por ejemplo en las plantaciones de banano y piña. ¿Por qué no buscar un acercamiento entre el movimiento sindical y estos comités de empresa que se han formado en los sectores de la actividad bananera y de la actividad piñera? En fin, debe impulsarse realmente un tripartismo de acuerdo con los principios de la OIT. Lograr como parte del diálogo social conciencia y voluntad política para realizar las reformas legislativas pendientes, por ejemplo, en el campo del derecho propiamente inserto en el Código de Trabajo, lo que implicaría procedimientos ágiles y expeditos para defender el fuero de protección sindical, otorgar legitimación a los sindicatos para participar de los procedimientos de conflicto colectivo. Todo eso ya está en el proyecto de reforma procesal laboral, pero parece mentira, hay un sector del movimiento sindical que se opone a ese proyecto. Autorizar procedimientos de huelga por parte de los sindicatos, al menos pienso yo en dos casos muy claros, que sería en el caso de negativa a negociar una convención colectiva o en el caso de incumplimiento de una convención colectiva. Son típicos conflictos jurídicos, pero son conflictos jurídicos donde debería ser válida la huelga como derecho sindical. Bueno, y con esto termino, creo que me excedí un poco, pero ahí me disculpan. Gracias.